saludo para las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano, de parte de Mónica. Y bueno... Mónica, vos sabés que en el taller nosotros trabajamos con esto de los nombres solamente. Si vos te tuvieras que presentar, si les tuvieras que contar quién sos, ¿qué les contarías? Soy Mónica y trabajo con la palabra. Necesito vivir escribiendo y me gusta lo que hago. La enseño a la palabra y la escribo. A ver, ¿cómo es esto de trabajar con la palabra? La construyo en cada cosa que pienso, que miro. Digo, bueno, además de la palabra que ya tiene asignada, ¿cómo es para mí? ¿Qué nombre le pondría yo? Muchas veces en el taller nos preguntamos sobre esto de ser escritores o cómo se trabaja la escritura. En tu caso, ¿cómo es eso? Cuando comienzo un poema, nace esto de una palabra que a mí me reconforta o me pone ansias de seguir viviendo. Siempre trato de que sea algo como una epifanía. Antes escribía desde cierto dolor, ahora escribo desde lo epifánico, desde la parte más alegre, y desde ahí comienzo a escribir y construyo, y siempre, bueno, se cuelan los maestros que he leído. Por ahí, arriba de la mesa donde vos estabas sentada, yo rescaté un libro que se llama Versión de la Noche, un libro tuyo, y muchas veces también en el taller nos preguntamos por esto del libro, cómo se arma, cómo se escribe, cómo se llega al libro. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo es? Fue un momento muy drástico en mi vida que yo necesitaba decir ciertas cosas. Tenía que ver en ese momento explícitamente con la revelación de mi sexualidad. Y entonces quise juntar los textos que me decían desde ahí y publicarlo. Fue un pequeño poeta en Nueva York, ¿no? Muy chiquito, sería esto, no poeta de Almagro en ese momento, pero fue ese abrirme y decir, bueno, esta soy yo, por fin sé quién soy. Vos sabés que en el taller muchas veces rondamos el tema de la sexualidad, por lo que tiene de particularidad la sexualidad en un lugar de encierro. Entonces, para vos, quizás sin estar en un lugar de encierro, ¿cómo es esto de la sexualidad? ¿Qué descubriste? ¿Qué tratás de la sexualidad? Que lo principal es saber que no estoy signada, que la biología no es destino. Y entonces fue para mí una revelación de mundo eso. Yo creí que sí, que estaba equivocada. Y cuando vi que no, que mi biología no tenía que condecir con mi género, lo pude decir en poesía. Pero se me reveló ahí, se me reveló en la poesía quién era yo. Eso es lo bueno. Dije, wow, si escribo esto, ¿no me estará pasando algo? Sí, mi objeto de deseo en la poesía siempre son ellas. ¿No seré que yo en la vida cotidiana de la carne quiero estar con una mujer? Muchas veces también en el taller charlando nos preguntamos sobre los mandatos. ¿Y quizás eso era un mandato? Sí, era un mandato total, y bueno, tuve que romper con mi familia, mi religión y mi esquema. Sí. También trabajamos mucho eso. ¿Qué mandatos entonces Mónica Melo traía antes? Mandato de la fe católica, de 5 años de noviciado, mandato de estar bien con mis dos padres, con el padre de acá y el padre de arriba, y entonces tuve que recomponer mi relación desde con Dios hasta con esta familia iglesia, y sobre todo, bueno, no quería ser un Frankenstein en el capítulo 8. Y ahora los mandatos, ¿cuáles serían? ¿O qué hay de mandatos? ¿Qué quedó de eso? Seguir escribiendo, ese fue el único mandato. Hay una vuelta que hoy especialmente quizás nos interesa por esto de que hace unos días nos cruzamos con un poeta coreano. Y hace poco vos tuviste una experiencia con algo. A ver, contanos un poco de eso. Sí, la universidad me mandó a enseñar español a China. Y estuve 2 años viviendo allí en una ciudad muy chiquita que se llama Tongling. Y esto también tuvo que ver con mi nueva mirada de ver el poema, porque vivía en una comunidad que hablaba chino y todos mis alumnos hablaban inglés, pero nadie hablaba español. Y no estaba tan en boga el Skype o el Google como ahora, ¿no? Y entonces tenía que rever qué me pasaba con mi propio lenguaje, porque literalmente te da miedo de perderlo. No sé por qué, pero pasa eso. Cuando dejas de escucharlo afuera, parece que se te va a perder dentro. Entonces había que escribir. Y escribí mucho. ¿De esa experiencia qué aprendiste? Aprendí que somos muy, muy diferentes en todo. Cuando uno habla de la diferencia cultural, la viví, la sentí,
y de que hay que tener mucho respeto por eso. Es muy fuerte, pero antropológicamente sentí eso, la diferencia brutal y abismal que después cuando vine acá la sentí en mi vecino, digamos, es la misma diferencia, pero ahí era brutalmente cósmica. ¿Y qué crees que pudiste enseñar? Pude enseñar algunos rasgos de alegría y de libertad nuestras. Creo que por lo menos dejé plantadas algunas preguntas en un contexto donde todo es totalmente permeado por un poder muy grande, donde nadie tiene las libertades absolutas y donde la homosexualidad, por ejemplo, tiene pena de muerte. Entonces son contextos donde el extranjero puede darse el lujo de decir, bueno, no, yo tengo otra visión, otra vida, y por eso me voy de acá, por eso me fui. Me gustó esa parte. Preguntas, ¿qué preguntas les dejaste? Tengo que seguir el mandato de mi patria, de mi lenguaje chino, de mi pequeño confort tecnológico, o me puedo aventurar, aunque sea como un chino de supermercado, a salir hacia afuera y ver otro camino. Creo que eso a los alumnos que yo tenía de 22 años quedó picado ahí, ¿no? Como que, bueno, puede ser. Alumnos de 22 años, ¿cómo es la juventud en China? Está asignada por muchos mandatos, de tal manera que ellos no conjugan el verbo gustar, sino el verbo es conveniente. Cuando uno les pregunta, ¿te gusta el español? ¿Te gusta estudiar? ¿Te gusta estar acá? Miran con cara de, no, ese no es el verbo. El verbo es conveniente vivir acá, es conveniente estudiar español, y la respuesta es sí. A veces es sí. Y si es no, no la digas en voz alta. Muchas veces también en el taller nos preguntamos sobre la mujer y sabemos algo, pero contanos cuál fue tu visión de la mujer en China. En ese momento, yo fui en el 2006, las mujeres les costaba mucho nacer. Se hacían test las mamás para ver si era el hijo varón, y si no lo era, había que abortar y seguir buscando al varón, porque en China cuando nace una mujer pasa a formar parte de la propiedad de la familia del varón, y entonces las mamás se preguntan, si la única hija que tengo, porque tienen un solo hijo, se va a la familia de su futuro esposo, ¿quién me va a cuidar a mí en la vejez? Y ellos tienen el gran mandato de cuidar a sus papás cuando son grandes. No hay un sistema de jubilación como acá, ni mucho menos. Hablaste de la vejez y asocié con esto, la vejez, y uno asocia la vejez china con la sabiduría. ¿Y hay algo de eso? Sí, hay algo de eso. Parece que los viejos han vivido el antes y el después de la revolución, o tienen, digamos, otro tipo de experiencia, y se los ve muy felices y también muy consternados. Pero me llamó la atención la cantidad de viejitos que veía haciendo tai chi todas las mañanas a las 5 de la mañana en las plazas. Muy organizados, muy vívidos, no sé. Y pienso que ellos eran diferentes a mis alumnos, tenían otra visión de mundo. Mónica Melo, un libro, quizás algún texto venga, un escritor, una escritora que elijas y un porqué. Yo elijo a César Vallejo porque me da esta epifanía que ahora encuentro, y a Pizarnik la tengo como maestra antigua pero siempre querida, y la que vuelve siempre es Olga Orozco. Esa es una gran poeta. Una mujer de tu historia, de la historia del mundo que elijas y un porqué. De la historia del mundo, no sé, la mujer que ha marcado y signa mi vida, siguen siendo poetas. Yo la tengo a Yadi Henao, que ahora es mi esposa, y esa mujer realmente me ha reencontrado con la poesía, porque es poeta con toda mi sexualidad, y es una mujer íntimamente callada, y eso me parece que tiene que ver con el signo de ser mujer muchas veces, pero que ella lucha con esa, digamos, intensa monotonía del silencio y la pone en evidencia en su vida, una peregrina constante, y eso me hace amarla siempre. Me gustó eso. Cerramos por un ratito con esto, pero Mónica Melo y el silencio, ¿cómo es? A Mónica Melo le cuesta encontrarse con el silencio, porque vive con muchos alumnos y mucho atropello adolescente por mi oficio de profesora de literatura, pero lo reencuentro en el amor. Ahora puedo reencontrarlo en quien amo. Probemos esto, porque estamos en el sindicato de músicos, está por empezar la reunión del grupo Pretextos. Si no arrancan ya, yo te pido que elijas entonces un texto ahora, así compartimos un texto que elijas.
Y ya, y anda contándonos por qué elegiste ese texto, abriste en una parte, ¿por qué ese texto? Y bueno, y vamos con el texto. Porque es una especie de biografía donde el narrador y el autor son el mismo. Uno siempre trata de que los narradores o las voces poéticas sean viajes que te separen de tu mundo cotidiano, pero en este caso se unieron y me parece por eso enigmático que alguna vez se hayan unido. La loca. Tengo síntomas que agravan las palabras, cambio los cubiertos, altero al invitado. Soy la que quiere saber qué es lo que sigue cuando todos se levantan de la mesa, la que escribe sin puntos, la que arrastra los besos de un recuerdo que olvida, la reina, la amante, la que no tiene sitio, la que no busca quicio, una lengua ungida por su cuerpo, soy la que empuja con saliva el mar. Mónica Melo, gracias por acompañarnos. Este fue el texto que tiene como título La loca. Del libro Versión de la noche. Editado por Extranjera a la intemperie. ¿Y de qué año es este libro? Del 2005. Mónica Melo, de nuevo, gracias por acompañarnos. Muy gracias, gracias Daniel.